Primero es que cuando yo me hice un chequeo en República Dominicana a los 28 años, salí con 2 fibromas, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Esto trae muchas consecuencias como sangrado abundante, cansancio, esterilidad, porque a las mujeres que tienen fibroma muchas veces no pueden quedar embarazadas. Imaginé que iban a ser tantos, porque en total eran 18 fibromas. Pude ver la mano de Dios en esta cirugía. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que van a cirugía y se quedan y no despiertan más y se mueren. Mujeres que me están mirando, que siempre se hagan su chequeo, que no se descuiden. Dios le bendiga, bienvenido a nuestro canal Diciendo las Cosas Como Son. Hoy voy a hablar de mi testimonio, de lo que Dios hizo en mi vida. Y antes de comenzar, agradecida de Dios por otra oportunidad más que me permite de estar aquí con todos ustedes. Y voy a leer el libro de Job, capítulo 42, verso 5. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y quizá algunos de ustedes sabían, otros quizá no, que yo me hice una cirugía el 19 de marzo de este mismo año. Lo primero es que cuando yo me hice un chequeo en República Dominicana a los 28 años, salí con 2 fibromas, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. ¿Y qué sucede? Que cuando yo me hice mi primer chequeo, estos fibromas estaban pequeños, pero el médico no me explicó que ellos crecían. Entonces, cuando vine de vuelta aquí a Estados Unidos, me descuidé porque no tenía seguro médico y no me hice chequeo y ellos comenzaron a crecer. ¿Qué sucede? Que cuando a veces yo hacía rutinas de ejercicio, porque me veía una barriguita un poquito exagerada, mucha gente me preguntaba, ¿tú estás embarazada? ¿Tú estás embarazada? Porque para los que no saben lo que es un mioma o fibroma, eso es una bola que le salen a las mujeres que está ubicado en el útero de la mujer. Pueden estar ubicados encima del útero y también pueden estar ubicados dentro del útero. Y también esto trae muchas consecuencias como sangrado abundante, cansancio, esterilidad, porque a las mujeres que tienen fibroma muchas veces no pueden quedar embarazadas. Entonces yo hacía mis rutinas, pero mi barriguita nunca bajaba y tenía mucho cansancio y molestia. Recuerdo que tenía una bola aquí, me la sentía en el lado derecho. Y yo a veces Miguel me tocaba la bola y me decía, wow, Sara, está como media grande. Entonces me preocupé. Cuando fui a mi segundo chequeo, la doctora primaria me envió a hacer varios chequeos. Entre ellos era un chequeo aquí en la parte del abdomen, una sonografía, creo que le llaman. Entonces ahí salieron 2 masas, una en el lado derecho, una en el lado izquierdo. La del lado derecho tenía un tamaño de 10 y algo, y la del lado izquierdo tenía un tamaño de 8 y algo, o sea, estaba grande. Entonces, ¿qué sucede? Que también había múltiples fibromas más pequeños, pero yo nunca imaginé que iban a ser tantos, porque en total eran 18 fibromas, contando los grandes y los pequeñitos. Entonces, yo recuerdo que cuando fui donde el doctor me dijo que no podía ponerme tratamiento porque estaban muy grandes y no se me iban a desbaratar, sino que tenía que operarme, hacerme una cirugía. Y yo nunca me he hecho una cirugía, entonces yo me sentía como abrumada, me sentía desesperada, preocupada. A mí me dio de todo. Entonces yo decía, Señor, yo no quiero que me toque mi útero porque no tengo hijos, quiero tener hijos, quiero ser madre. Entonces yo decía, Señor, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué hago? Confírmame si es tu voluntad que yo me opere. Y recuerdo que le pedí a Dios confirmación y Dios hace como Él quiere y utiliza a la persona que Él quiere para confirmarnos cuando tenemos una petición. Y mi madrastra me recomendó que me olvidara de Santo Domingo porque yo quería viajar este año.
y que me enfocara en mi salud primero. Y yo lo tomé eso como una confirmación de Dios, de que Dios me decía, tienes que operarte, tienes que hacerte la cirugía. Yo creía que era algo sencillo porque una amiga me habló de 2 hoyitos que le hacen a uno en el lado derecho y en el lado izquierdo, pero lo mío fue como tipo cesárea, fue algo grande porque eran 18 y había uno que estaba muy grande. Ayuné y oré para que todo saliera bien y para que el proceso fuera rápido. Llegué al hospital a las 8 de la mañana, estaba muy contenta, pero cuando me pusieron ese oxígeno me dormí, no supe más de mí, tuve sueños, veía en sueño la palabra, los salmos específicamente, porque me gustan mucho y es lo que yo más leo. Y cuando desperté con mucha sed, adolorida, pero pude ver la mano de Dios en esta cirugía. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que van a cirugía y se quedan y no despiertan más y se mueren. Hay personas que la anestesia es lo más peligroso de la cirugía, porque la anestesia después trae consecuencias y hay gente que no la soporta, no aguanta, el cuerpo no aguanta la anestesia y puede morir. Pero Dios me dio la oportunidad de volver a estar nuevamente en esta tierra. Vi la mano de Él obrando en mi vida, no solamente en ese proceso, cuando estaba en el hospital, Dios puso enfermeros buenos, enfermeras buenas que me apoyaron, me ayudaron mucho. Yo lloraba porque Miguel tenía que irse del hospital, no podía amanecer conmigo, yo amanecí sola en el hospital y me sentía triste porque nunca había dormido lejos de mi esposo. Y recuerdo en una ocasión que me sentía tan mal porque no me podía mover. Estaba así acostada boca arriba. No podía moverme ni al lado derecho ni al lado izquierdo porque tenía una cirugía, ¿no? Entonces me sentía muy adolorida por el lado del abdomen. Entonces, recuerdo un día que me sentí tan mal que llamé a Miguel y lloré y le dije, negro, te necesito, ven. Y Miguel salió huyendo del trabajo y le doy gracias a Dios por ese hombre que puso en mi camino. Por eso es bueno elegir bien, esperar en Dios, porque lo que Dios te lo da bueno. Y de verdad, Miguel en el proceso de mi cirugía estuvo conmigo, me daba la comida, porque yo salí de cirugía, de la sala de cirugía, salí amarilla. Miguel, el pobre, me vio amarilla y se preocupó porque quizá perdí mucha sangre. Eh, Gracias a Dios no tuvieron que hacerme transfusión de sangre porque tenía mucha, gracias a papá Dios. Pero sí salí con la presión muy bajita porque no había comido nada. Entonces, ¿qué sucede? Que Miguel me dio gelatina, los doctores me indicaron que comiera porque tenía que subir esa presión. Y de verdad que el proceso no fue fácil. Cuando ya regresé a mi casa, gracias a una hermana que me fue a recoger, mi hermana Shailene, no podía subir la escalera. Yo vivo en un lugar que es el último piso de arriba y tenía que subir 3 escaleras. Y de verdad que la última escalera que iba subiendo, ahí me desmayé en los brazos de Miguel, me dieron agua, me pasaron agua por la cara porque fue un poco difícil, fue incómodo, porque casi no podía caminar, tenía que andar como un andador. ¿Por qué? Porque no podía caminar sobre mis pies por el dolor tan fuerte que sentía. Pero gracias a Dios llegué a mi casa, no podía dormir como quería. Hay cosas que no podía hacer y era frustrante porque yo soy una persona muy activa, me gusta moverme, soy una persona muy trabajadora, me gusta trabajar, no me gusta estar trancada en la casa y mi vida cambió en ese proceso de la cirugía porque yo tenía que estar trancada en mi casa, no podía salir, no podía cocinar, no podía limpiar, no podía hacer nada, tenía que quedarme sentada en una cama esperando que Miguel llegara del trabajo. Solamente comía sopa y solamente comía 2 o 3 cucharadas y la dejaba toda y Miguel se la terminaba. Gloria a Dios. Entonces, el proceso no fue fácil. Y lo que más me afectó fue que me gusta dormir y moverme, pero no podía moverme. Ni siquiera podía dormir normal, tenía que dormir semisentada. Pero yo creo que todo esto fue una buena experiencia porque yo sé que va a ser de bendición para muchas personas que quizá están pasando situaciones difíciles.
decirte que confíes en Dios, que ponga todo en la mano de Dios, que ayune, que ore, que no te rindas, que Dios está contigo, que todo va a salir bien, que quizá el proceso es difícil, pero la victoria siempre va a llegar. Como dice un dicho, después al final del túnel siempre hay una luz que alumbra. Y así yo pude ver la mano de Dios en mi vida, en la recuperación. Muchas personas me escribían, me llamaban, muchas personas se preocuparon por mí, mi pastor, muchísima gente que yo pensé, yo dije, wow, Señor, yo tengo tanta gente que me quiere, gloria a Dios. Y de verdad estoy agradecida eternamente con cada una de esas personas que oraron por mí, que estuvieron ahí siempre. De verdad que Dios ha sido muy bueno. En este proceso pude conocer a Dios de cerca, como dijo aquí Job, que quizá él había escuchado de hablar de Dios, pero cuando él estuvo en su proceso, cuando lo perdió todo, ahí fue que Job de verdad lo conoció. Y yo puedo decir que en este proceso pude conocer más a Dios, porque estaba sola en la casa, tenía más tiempo para intimar con Dios, para hablar con Dios, veía los cultos por YouTube, pasaba el día sola en la casa, y era un momento como para conectarme más con Dios. Lloraba en la presencia de Dios porque decía, Señor, ayúdame, ayúdame a recuperarme rápido, no quiero estar tanto tiempo aquí trancada. Y Dios siempre me sostuvo de su mano. Y quiero darle un consejo para terminar este testimonio a las mujeres que me están mirando, que siempre se hagan su chequeo, que no se descuiden, porque esto no es bueno. Muchas mujeres de tener fibroma puede atacarle un cáncer, otras mujeres no pueden volver a tener hijos, otras mujeres quizás le tienen que sacar todo porque hay fibromas que llegan a pesar 25 y mucho, es algo que crece extremadamente rápido. Así que les aconsejo que yo sé que vivimos en un país muy afanado con los trabajos, con las responsabilidades, pero saquen tiempo para hacerse su chequeo íntimo, saquen tiempo para hacerse su chequeo general, sus análisis, porque es importante, porque lo que se detecta a tiempo tiene cura. Y yo le decía al Señor en oración, Señor, tú tienes el poder de sacarme estos fibromas, de operar estos fibromas. Tú tienes el poder, pero recuerden que Dios le dio la sabiduría a los médicos. Y si Dios no quiere hacerlo de su forma o él mismo hacerlo a su manera, Dios va a utilizar a los médicos porque por algo están ahí. Así que yo le doy gracias a Dios porque me tiene aquí de pie. He visto la mano de Dios en la recuperación, he visto la mano de Dios en mi vida y quería compartir este testimonio con todos ustedes. Dios le bendiga diciendo las cosas como son.